Vamos avanzando un poquito más. Vamos a ver ahora la parte venosa. En la parte venosa lo que podemos observar es qué cosa, es el nacimiento. El nacimiento que nosotros vamos a encontrar acá, ¿ya? El nacimiento que nosotros vamos a encontrar aquí, viene a determinarse o viene a darse en dónde, a nivel del agujero rasgado posterior. Para la principal vena que nosotros vamos a encontrar aquí, la yugular interna. Nace por la fusión de los senos venosos, que yo voy a encontrar aquí, el petroso inferior y el sigmoideo. No te vayas a olvidar de ello. Pregunta de examen. ¿Dónde nace? En la parte posterior del agujero rasgado. Están separados por una estructura ligamentosa, ¿de quién? De la porción anterior, no, de la porción anterior, por donde están saliendo quién? Están saliendo los pares craneales 9, 10 y 11. ¿Okay? No te vayas a olvidar de ello. Es pregunta de examen. La vena yugular en su nacimiento va a estar relacionada con quién? Va a estar relacionada con estructuras nerviosas, principalmente con quién? Va a estar relacionado con el accesorio o espinal que en algunos casos lo cruza por delante de su nacimiento, por detrás de su nacimiento o le hace un ojal nervioso como vemos aquí en el esquema. Lateralmente se está relacionando con quién? Con el ganglio inferior del vago neumogástrico, se está relacionando con, perdón, medialmente se está relacionando con quién? Con el cruce del hipogloso a este nivel. Y luego se va a relacionar hacia la parte inferior con la asociación directa con la vena, perdón, con la arteria carótida común y luego abajo con la arteria carótida interna y abajo con la arteria carótida común. Y entre ellos, en su ángulo diedro posterior, está bajando el neumogástrico, como vamos a ver aquí. La vena tiene un recorrido inferior profundo ubicado a nivel de la celda carotidia y en la parte inferior se dirige hacia adelante para venir a recibir como afluente a la subclavia, fusionarse con ellas y dar origen a la vena brachiocefálica del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Okay? Aquí, este punto de unión se conoce con el nombre de ángulo yugulo-subclavio, no hay que olvidarnos de ello, está justo por detrás de la articulación externo-clavicular. Ese datito no hay que olvidarnos. Vamos a ver que aquí la vena yugular, en todo su trayecto va a estar recibiendo el drenaje venoso de las estructuras viscerales principales que nosotros vamos a encontrar acá. Eso no hay que olvidarnos, ¿ok? Eso es necesario recordarlo. ¿Qué venas van a estar terminando aquí? Por ejemplo, las venas faringeas, las venas linguales, las venas mentonianas, las venas traqueales, las venas tiroideas, principalmente la tiroidea superior y la tiroidea media, porque hay tres tipos de afluentes de tiroideas, tiroidea superior y tiroidea media, son las que están terminando a este nivel. La principal estructura que voy a encontrar aquí de terminación venosa, que es una pregunta de examen que siempre te hacen, es el de la vena facial. La vena facial termina drenando en la yugular interna a través del tronco tirolinguofacial o directamente termina drenando aquí a la vena. En las preguntas de examen te dicen, pues, ¿no? Que llega a través del tronco tirolinguofacial, que antiguamente se llamaba tronco tirolingo-faringofacial de Farabeo, que se forma por la fusión de la vena facial, de la vena tiroidea superior y de una vena faríngea, ¿no? Entonces se llamaba así tirolingo-faringofacial. Hoy se llama tirolingofacial nada más, o en su defecto las venas terminan drenando por separadas, como lo menciona Netter. Una vena facial directamente y un confluente tirofacial abajo, ¿no? Entre la vena tiroidea y la vena facial establecida, ¿no? Es variable. Eso es con respecto a la parte interna. Ahora, esta es la vena yugular, que va a drenar principalmente sangre de la cabeza y sangre de las estructuras viscerales profundas. Ahora bien, el resto del drenaje venoso está determinado por ¿quién? Está determinado por el sistema de yugulares. El sistema de yugulares está determinado por ¿quién? Por la parte anterior. ¿A quién vamos a tener? Por la parte anterior vamos a tener a las venas yugulares anteriores, que yo los voy a ver acá. A las venas yugulares anteriores, que yo las voy a ver acá. Ahí. Estas son las venas yugulares anteriores. Ahí está. La vena yugular anterior, que nace a nivel del triángulo submentoniano en un drenaje de un plexo venoso subcutáneo que lo vamos a encontrar a este nivel y van a descender por encima de la fascia. Son suprafaciales estas venas. Estas venas van a tener concomitantes que van a estar uniéndose ¿a quién? A la vena yugular externa. La vena yugular externa que tiene un nacimiento muy peculiar. La vena yugular externa, que es la que nosotros lo vamos a ver aquí,
es esta vena, que yo lo voy a ver acá, la vena yugular externa, que tiene un nacimiento. Los libros clásicos mencionan de que el nacimiento de la vena yugular externa nace de una vena, que es la vena temporal superficial, y la vena auricular posterior, y de ahí sale la vena yugular externa. Otros libros mencionan diferente, mencionan de que es una vena que va a recorrer el borde posterior de la mandíbula, conocida con el nombre de la vena retromandibular, y de la vena retromandibular, la que luego de recoger al plexo pterigoideo venoso y a la vena temporal superficial, hasta las venas auriculares, va a dividirse en dos ramas, una anastomosis con la facial y una que va a dar origen directamente a la vena yugular externa. Esta vena, dependiendo de su nacimiento variable, como se haya establecido, dependiendo de la bibliografía, va a recorrer el borde, la cara externa del esternocleido mastoideo de manera diagonal vertical y va a bajar a nivel del triángulo supraclavicular para hacerse profundo y meterse para venir a terminar a nivel del confluente yugulo subclavio, igual que la anterior. ¿Ya? La vena yugular anterior también hace lo mismo, para terminar en un tronco común entre todos. ¿Okay? Aquí también, ¿quiénes están terminando? ¿Qué estructuras venosas están terminando? Aquí vamos a ver que termina la vena vertebral, el sistema venoso vertebral, y también la vena cervical profunda, que es esta que yo voy a ver aquí, que ahí se ve por la parte posterior, la vena cervical profunda, que también al final van a venir al confluente yugulo subclavio para terminar drenando aquí a este nivel. Todas ellas van a estar de esta manera, recogiendo la sangre tanto de la parte de la nuca, la cervical profunda, como de la cara lateral. Pregunta de examen que te pueden hacer con respecto a algo clínico. El reflujo hepatoyugular es un fenómeno en donde si yo comprimo el hígado, yo voy a ver que la vena yugular externa, ojo, externa, se dilata. ¿Ya? La vena yugular externa se dilata, se va a dilatar. Eso ustedes lo van a hacer cuando vayan a la clínica, cuando vaya a rotación en semiología, van a hacer los reflejos hepatoyugulares para ver si hay insuficiencia hepática principalmente o insuficiencia a nivel del corazón, por problemas cardíacos o hepáticos principalmente. Entonces se puede dar, cuando se aprieta el hígado, la parte abdominal en el hígado, se da una dilatación venosa aquí a este nivel. Hay otro fenómeno en el cual yo voy a ver la denominada onda de pulso venoso. ¿Qué es eso, profesor? Mira, las venas no tienen una pulsación directa per se. ¿Por qué? Porque no afrontan directamente, no llevan sangre ya hacia la periferia, sino que ya recogen sangre. Ahora bien, hay por una acción consecuente a la contracción del corazón, las venas pueden llegar a generar un movimiento de la sangre que no es propio de las estructuras, pero llegan a tener un movimiento de sangre. Ese movimiento que se percibe a simple vista se le conoce con el nombre de pulso venoso. Ahora, ese pulso venoso, nosotros lo evaluamos a nivel de la vena yugular externa, principalmente, ¿ok? Esa es pregunta de examen también, y es de examen clínico, ¿ya? Es pregunta de examen clínico, ¿ya? No te vayas a olvidar de ello. Recuerda, las estructuras venosas a que este nivel tiene una gran concomitancia. Y por último, otra cosa que te pueden llegar a preguntar aquí es que en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo tiene una importancia clínica. Ahí termina el conducto torácico. Ahí termina el conducto torácico. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a la vascularización de arterias y venas, ¿no? Ahora, con respecto a los nervios, ¿qué podemos mencionar? Los nervios aquí es bastante con respecto a los nervios. ¿Qué es lo que tengo que recordar? Pues yo voy a tener una distribución superficial y una distribución profunda. En la distribución superficial, lo que cabe para resaltar son las ramas superficiales del plexo cervical. Recuerda, el plexo cervical está conformado por la división anterior de los nervios espinales que va desde C2, perdón, que va desde C1, C2, C3 y C4. ¿Ya? No te vayas a olvidar de ello. Ahora bien,
Hay algo que tienes que recordar. De esta división que nosotros vamos a encontrar, de esta división anterior, todos ellos van a estar configurando una disposición especial para recoger la sensibilidad de la cara lateral o anterolateral del cuello. Esas son las ramas que conforman las ramas superficiales, valga la redundancia, del plexo cervical. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el plexo cervical, que es esta estructura que estamos viendo aquí, las ramas que están de color azul son las superficiales y las de rojo son las profundas. Las superficiales, recuerda esto, son sensitivas. Las ramas superficiales del plexo cervical, todas ellas son sensitivas. ¿Cuántas ramas son? Son 4 ramas, recuerda. Una rama que se dirige hacia abajo es la rama supraclavicular. ¿Ya? Es la rama supraclavicular porque se va hacia la parte de la clavícula, por encima de ella, la parte supraclavicular. La que se dirige de manera horizontal es la cervical transversa, de ahí su disposición, y las dos que van hacia arriba, uno que se va hacia la oreja, el pabellón auricular, es la auricular mayor, y la que se dirige hacia la región occipital es la rama occipital menor, ¿no? La rama occipital menor, ¿ok? No te vayas a olvidar, son las ramas del plexo cervical que van a dar inervación sensitiva, cutáneo sensitiva, no te olvides de ello, es muy, muy importante. Pregunta de examen, el ángulo de la mandíbula, ¿quién lo inerva? El nervio auricular mayor. Pregunta de examen. Aunque tú digas, no, pero ¿cómo va la oreja? ¿Inerva también la mandíbula? Sí, el ángulo de la mandíbula da inervación cutánea. ¿Ok? En la cabeza, pues obviamente la inervación cutánea está determinada por las ramas del trigémino, ustedes ya saben eso. Ahora bien, las ramas profundas de el plexo cervical, va a dar inervación motora. Recuerda, las ramas profundas van a dar inervación motora. Principalmente, ¿qué estructura va a dar inervación motora? A los músculos infraoideos vamos a tener al asa cervical. Al asa cervical, antiguamente llamada asa hipogloso. El asa cervical es lo que va a estar dando inervación a las estructuras infraoideas, ¿ya? No te vayas a olvidar de ello. A los músculos infraoideos principalmente. Y no solamente a los músculos infraoideos, sino a otras estructuras. ¿Qué otro nervio voy a encontrar profundamente? Yo voy a encontrar, aparte de voy a encontrar a el nervio frénico, que es motor también, recuerda, va a bajar por la cara anterior del esternocleidomastoideo, no te olvides, perdón, del esternocleidomastoideo, baja por la cara anterior del músculo escaleno anterior, aquí lo voy a encontrar, ahí bajando, y luego va a cruzar a la arteria subclavia, lo cruza para ya hacerse intratorácico. El nervio frénico es un nervio que va a venir a dar inervación al diafragma. Recuerda, baja por la cara mediastínica de las pleuras y va a distribuirse en el centro frénico del diafragma. Recuerda, el frénico le da la inervación para generar la mayor potencia respiratoria que tiene el diafragma. El 70% de la acción motora de este músculo está determinada por la inervación del frénico. No te vayas a olvidar de ello. Las ramas continúan del plexo cervical, ramas ya posteriores establecidas van a hacer interconexión con el espinal o accesorio que está acá. Ese es el espinal. El 11º par craneal. Pero son interconexiones que más que todo de tipo propioceptivas, no tienen una función establecida motora. Pero vamos a encontrar ramas aquí, ramas que van a terminar directamente a todos los músculos que vamos a encontrar aquí, como los músculos prevertebrales, los escalenos establecidos, el esplenio, que vamos a encontrar aquí profundamente. Fuera de eso, vamos a tener a las ramas nerviosas principales que vamos a encontrar aquí a nivel del cuello. Fuera de eso, son las ramas de paso. ¿Cuáles son esas ramas de paso? Las ramas de paso que vamos a encontrar aquí es el vago principalmente. Aquí, el vago. El vago es una rama de paso. Vamos a ponerlo acá. El vago es una rama de paso que lo vamos a encontrar por aquí. Todo esto es una rama de paso, el vago. Dadas ramas que se están separando concomitantes, sí, vamos a encontrar ramas de separación, pero principalmente el vago es una rama de paso en todo su trayecto. Sus ramas terminales vienen a ser las arterias, los nervios laringeos superiores que vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar los nervios que se dirigen directamente acompañando al glosofaringio, que lo vamos a encontrar por acá. Pero principalmente es una rama de paso. ¿Qué otras estructuras nerviosas voy a encontrar por acá? Que no terminan en cuello, pero que sí van a tener una disposición establecida en relaciones anatómicas que hemos mencionado. El hipogloso.
El hipogloso que vamos a encontrarlo por acá va a ir directamente, entre comillas, desprender la rama que forma el asa del hipogloso o el asa cervical, pero que en realidad no proviene de él. Y luego se va a meter profundamente en el espacio que está entre el músculo miloideo y eugloso para terminar en la parte profunda de la lengua, dando inervación a casi todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso que está inervado por el vago directamente. El glosofaringio aquí va a tener unas ramas que se van a dirigir hacia la dilatación de la bifurcación, que vienen a ser los nervios de Henry, o los nervios, el seno carotido, que yo lo voy a encontrar acá. ¿Ya? El glosofaringio, por si acaso te vayan a preguntar eso. Y los más conocidos de la inervación, de las estructuras nerviosas que yo voy a encontrar aquí, son los nervios frénicos. ¿Ya? Los nervios frénicos. No te vayas a olvidar con respecto a los nervios frénicos cómo es su origen, porque eso también es pregunta de examen. ¿No? Eso también lo van a preguntar con respecto a su origen de los nervios frénicos. Mira, si yo tengo a los vagos, a los nervios vagos, yo voy a ver al vago del lado derecho bajando por acá y al vago del lado izquierdo bajando por acá. Y yo voy a ver que los vagos dan los nervios frénicos y voy a ver que el nervio frénico del lado derecho sale por acá. Perdón. Sale por... ¿dónde está? Aquí está. Sale por acá. Y asciende de esta manera. Y el otro lo hace, pero por debajo del callado aórtico. Y asciende de esta manera. Entonces tenemos al nervio laringio recurrente derecho y laringio recurrente izquierdo. ¿Cuál de ellos es más largo? Recuerda que es el izquierdo. ¿Cuál de ellos es el que tiene una porción intratorácica? El izquierdo. ¿No? No te vayas a olvidar de ello. ¿Quién va a posicionarse por debajo de la arteria subclavia? Ese es el derecho. ¿Quién incurva el callado aórtico? Ese es el izquierdo. Recuerda que los nervios laringeos recurrentes, los dos nervios laringeos recurrentes inervan desde el punto de vista motor a la laringe. Y los nervios laringeos superiores, estos que vamos a ver acá, los nervios laringeos superiores inervan desde el punto de vista sensitivo a la laringe. Solo un músculo inervan el superior, que es el cricotiroideo. Y después, el resto están siendo inervados enteramente los músculos de la laringe por los laringeos recurrentes. Es por eso que si tú tienes una lesión de los laringeos recurrentes, tienes un proceso en una complicación de la fonación, una disfonía, y si te lesionas los dos, tienes una afonía, una presentación clínica establecida. Entonces, esto sería así de manera rápida como un repaso de la parte nerviosa, ¿no? Que podemos encontrar aquí a este nivel. Entonces, si tuvieran ustedes alguna pregunta, la pueden hacer, si no, ya podríamos dar por terminado este repaso, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o por su micrófono, si no, daríamos por terminado el repaso, chicos. Bueno, parece que no hay preguntas. Espero que esto les haya servido, muchachos, que lo hayan aprovechado y que, pues obviamente tengan éxitos en sus exámenes, sus posiciones que tengan. Ok, chicos, muchas gracias.